Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy estamos en la sección de fotografía y voy a explicaros uno de los pilares básicos de la fotografía. Es el triángulo de la exposición. Primero os tengo que decir que si sois expertos en fotografía o un nivel medio en fotografía, este vídeo no es para vosotros. Este vídeo es más bien para principiantes que quieran aprender a dominar cómo hay que exponer una fotografía, qué es eso de la velocidad, qué es eso del diafragma, qué es eso de las ISO y cómo las tres cosas esas hay que unirlas en el triángulo de la exposición. Con lo cual, lo que decía, si eres un usuario avanzado, no veas este vídeo. Bueno, si lo quieres ver, puedes verlo, pero no te lo recomiendo porque me vas a dar un dislike, porque vas a ver que es algo muy sencillo que ya conoces. Si lo que quieres es ampliar conocimientos, entonces quédate. O si no tienes ni idea de lo que es el triángulo de la exposición, quédate también. Con lo cual, bueno, pues vamos ya al turrón. Como veis, tenemos aquí un triángulo, ¿vale? Este es el triángulo de la exposición. El triángulo de la exposición está formado por tres lados como todo triángulo. En un lado tenemos la sensibilidad ISO. Aquí la vemos. En otro lado tenemos la apertura. En otro lado tenemos la velocidad de obturación. Sobre estos tres puntos tengo algún vídeo que pongo arriba de la pantalla, lo veréis por aquí arriba, no, perdón, aquí, suele salir al lado de este de aquí, una tarjetita con enlaces a vídeos donde explico cómo se hace la apertura o la obturación. Os recomiendo que los veáis también después de ver este vídeo para mejorar los conocimientos. Aquí, como veis, la velocidad de obturación, vamos a empezar por la velocidad de obturación, va en pasos de 8000. Aquí este paso no está puesto, pero es 1 entre 4000, 1 entre 2000. Cada rayita de estas significa que entra la mitad de la luz y se llama paso. Es decir, entre 1 entre 125 y 1 entre 30, lo que hay es 1 entre 60, que es la mitad de este, aproximadamente. En cuanto a velocidades, aquí justo no se corresponde con la mitad, pero en el resto sí. Aquí, entre 1 entre 30 y 1 entre 8, va 1 entre 15. Esto significa un segundo entre 30. Es decir, un segundo se divide en 30 trocitos y se usa un solo trocito. Cada uno, recordad, si pasamos de aquí a aquí, lo que estamos haciendo es reducir la velocidad de obturación, con lo cual nos entrará el doble de luz. Si hacemos la inversa, de aquí a aquí, estamos aumentando la velocidad de la luz, con lo cual nos entrará la mitad de luz al sensor. Esto por un lado la velocidad. Por otro lado, la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es lo mismo. También se divide en pasos, que van desde 100 hasta aquí, en este caso, 12.800. El máximo y el mínimo dependerán de nuestro modelo de cámara, pero para que os hagáis una idea, esta tabla está muy bien. Y cada vez que vamos de un paso a otro, es aumentar la entrada de luz al sensor, porque aumentamos la sensibilidad. La luz entra la misma, pero hacemos que se excite el sensor pues como si entrara el doble de luz. Y la inversa, si estamos en un paso como 400 ISO y pasamos a 200, estamos reduciendo la luminosidad, reduciendo la sensibilidad de la película, que en este caso es un sensor, a la mitad, con lo cual sería como si entrara la mitad de la luz. Ahora, con la apertura, ocurre otra vez lo mismo. Entre cada paso o cada rayita de estas al siguiente, lo que se hace es que aumenta o disminuye la luz en la mitad o en el doble. Los F de apertura más grandes implican aperturas más pequeñas. Los F más pequeños implican aperturas más grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que si pasamos de un F 1.4 a un F 2.0, lo que estaremos haciendo es cerrar el diafragma, la apertura del diafragma, para que entre la mitad de la luz. ¿Vale? No es la mitad de tamaño, porque esto es un círculo, la apertura es un circular, entonces con una fórmula matemática se saca, es la mitad de la luz. Como decía antes, la apertura, tengo un vídeo que os pondré por aquí arriba en la tarjetita, para que podáis verlo si queréis más detalle en esta explicación. Ahora, estos tres lados del triángulo se tienen que unir para conseguir la exposición correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un segundo que voy a cambiar el color de la pluma para que veamos mejor lo que vaya escribiendo, es decir, que si yo he decidido con mi cámara, con el exposímetro, que con un 400 de sensibilidad, por ejemplo, y
un f5,6 de apertura y un 1 entre 25 de, bueno, voy a marcarlo todo, porque si no, no me voy a acordar, y un 1 entre 25 de velocidad, supongamos que con eso conseguimos la exposición perfecta. Aquí tenemos la exposición, mejor así. Tenemos aquí la línea de la exposición y tenemos aquí, nos ha marcado el exposímetro, aquí un 0 patatero que está perfecto y nos fiamos del exposímetro. Que cuidado, que tengo un vídeo por aquí que pondré por aquí arriba también, en el que explico que no, esto no siempre es cierto, lo del 0 patatero, pero vamos a suponer que sí. Tenemos la exposición correcta y consideramos que es lo correcto. F5,6, ISO 200 y 125 de velocidad. Si cambiamos cualquiera de estos parámetros, cualquiera, y queremos que la exposición se mantenga, tenemos que cambiar en consecuencia otro de ellos, en el mismo número de pasos. Es decir, si aumentamos la sensibilidad de 200 a 400, lo que estaremos haciendo es que el sensor se comporte como si entrara el doble de luz al sensor. ¿Eso qué significa? Que si no compensamos la exposición por otro lado del diafragma, cerrando la apertura o aumentando la velocidad, la fotografía nos quedará, en vez de estar en el 0 patatero, nos quedará sobreexpuesta en un paso. ¿Cómo lo compensaríamos? Pues deberíamos de elegir cuál de los dos parámetros cambiamos. Vamos a cambiar, por ejemplo, la apertura. Hemos dicho que hemos pasado de 200 a 400, aumentamos la luz en un doble, entonces necesitamos reducirla a la mitad para que la compensación nos quede igual. Lo haríamos pues con un F8. ¿Por qué? Porque es un paso de aquí, hemos aumentado un paso de aquí, pues aquí tenemos que reducir un paso, perdón, aquí tenemos que reducir un paso. ¿Cómo se reduce un paso en la apertura? Cerrando el diafragma para que entre la mitad de la luz. Vamos a hacer lo mismo que antes, pero con la velocidad. Supongamos que tenemos 200 y lo pasamos a 400. ¿Cómo compensaríamos con la velocidad? Tendríamos que hacer que entrara la mitad de la luz. Entonces tendríamos que irnos al paso siguiente, que es este. El que no tiene numerito, pero es 1 entre 250, porque de 200 a 400 hemos hecho que la luz excite al sensor como si entrara el doble, pues en 1 entre 125 tendríamos que hacer que entre la mitad de la luz. Por tanto, tendríamos que poner 1 entre 250. Con eso ya compensaríamos y se nos quedaría la exposición aquí, en la mitad. O sea, en el 0 patatero del exposímetro. Lo habitual no es cambiar la sensibilidad. Vamos a poner un ejemplo real. Hemos decidido 200, 5,6 y 125, es nuestra posición correcta, pero nos damos cuenta de que nos queremos un sujeto desenfocado. Este concepto de desenfocado lo podéis ver en el vídeo de la apertura que tengo ahí, que he puesto antes arriba por aquí. Queremos que el sujeto nos salga desenfocado. ¿Qué tendríamos que hacer? Abrir el diafragma lo máximo posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues, ¿cuánto queremos abrirlo? ¿A F4? Pues lo abrimos a F4, un paso. Lo cambiamos aquí a F4, pero ¿qué ocurriría? Que nos estaría entrando el doble de luz por haber abierto el diafragma un paso. Porque recordad, cada paso es el doble de luz o la mitad de luz. Lo dejamos en F4, entonces como nos está entrando el doble de luz por aquí, tenemos que compensar o con la ISO o con la velocidad. Lo normal es hacerlo con la velocidad. Con la ISO es muy raro andar toqueteándolo para compensar una exposición, aunque se puede hacer. Vamos a hacerlo con la velocidad de obturación. Tenemos que hacer que nos entre la mitad de la luz, porque de aquí nos entra el doble. Entonces tenemos que hacer que nos entre la mitad. ¿Cómo compensamos eso? Para que nos entre la mitad de la luz, si estamos en 1 entre 125, tenemos que irnos al siguiente paso, que es 1 entre 250. Al ir al siguiente paso, reducimos la entrada de luz a la mitad. Caso contrario y además con dos pasos de luz. Vamos a hacerlo con dos pasos de luz. Estamos en F5,6, 200 y 125. Y queremos cerrar el diafragma dos pasos, porque queremos que nos salga enfocado, es un grupo de personas y queremos que nos salga enfocado también un monumento que tenemos por detrás. Queremos cerrarlo a F11. De aquí estamos haciendo dos saltos, ¿vale? Y no solo dos saltos, son dos saltos en los cuales cerramos el diafragma. Entonces nos entra, al cerrar a F8 nos entraría la mitad de la luz. Pero es que luego al cerrar a F11 nos entraría otra vez la mitad de la mitad. ¿Cómo podemos compensar esto? Necesitamos hacer
2 pasos también por aquí para que nos entre el doble de la luz. Aquí hemos cerrado la mitad, hemos conseguido la mitad de la mitad, pues aquí necesitamos el doble y luego el doble. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar de 1 entre 125 a 1 entre 60, que sería por aquí, y luego de 1 entre 60 a 1 entre 30. Uy, estamos ya a una velocidad muy baja, que es 1 entre 30. Eso ya es peligroso, porque nos puede salir la foto movida. Entonces yo aquí ya sí que me lo pensaría, si que hemos decidido que F8 y lo necesitamos, pues entonces yo no cambiaría más de 1.60, cambiaría a 1.60 por aquí, lo dejaría a la velocidad 1.60 y luego lo compensaría, como esto es un triángulo, que los tres están relacionados, lo compensaría con la sensibilidad, siempre y cuando nuestra cámara funcione bien a sensibilidades más altas. Entonces, como por aquí hemos movido un paso, hemos hecho que nos entre el doble de la luz, necesitamos otro doble. Ese otro doble, ¿cómo lo conseguimos? Pues pasando a el siguiente paso de sensibilidad, que es 400. Entonces ya tendríamos un F11, una velocidad de 60 y una ISO de 400. Es decir, conseguiríamos que nuestra exposición nos quedara aquí en el 0, ¿vale? En otro vídeo explico en la medición de la luz que no siempre queremos el 0, dependiendo de lo que estemos midiendo, a lo mejor queremos un +2, pero eso es otro tema. Por simplificar aquí he decidido explicarlo con el 0. Si quisiéramos un +2 sería lo mismo, tendríamos todo el rato que conseguir que se nos quedara en el +2. Espero que os haya quedado claro. Es más sencillo de lo que parece explicándolo. Si queréis damos un repaso rápido. Uno rapidito. El triángulo... se me ha ido el santo al cielo. El triángulo de la exposición está compuesto de 3 lados, como cualquier triángulo. En estos 3 lados, en uno de ellos es la sensibilidad, en otro la apertura, en otro la velocidad de obturación. Y siempre que tengamos una exposición correcta, con estos 3 parámetros ya configurados, si movemos cualquiera de ellos, tenemos que mover otro también para compensar esa caída o aumento de luminosidad. Es decir, si movemos la apertura, tenemos que mover también la sensibilidad o la velocidad de obturación. Siempre solo uno de ellos. O si movemos los dos, pues tiene que ser que cada uno de ellos no sea un paso completo. La dificultad de hacerlo por mitades es que los pasos normalmente intermedios no van por mitad justo, suelen ir en tercios. Lo que he explicado antes de que podemos mover la mitad de aquí y la mitad de aquí no es del todo cierto, pero puede llegar a servirnos, porque de aquí de 200 a 400 algunas cámaras no tienen saltos o si los tienen es 200, 250, 350, no conseguiríamos el 300, ¿vale? No hay la mitad. Igual con la velocidad. Pero bueno, más o menos os podría valer, poniendo un tercio de cada uno. Y bueno, lo que decía, cualquier paso de aquí en cualquier saltito de estos es o la mitad o el doble de entrada de luz. Si hay algún concepto que no os ha quedado claro, os recomiendo que echéis para atrás el vídeo y lo volváis a ver. Podéis ponerlo una velocidad más lenta de reproducción en YouTube, por si he hablado muy rápido, porque a veces los conceptos hay que masticarlos. Podéis parar el vídeo y hacer cualquier truquito para entender esto mejor. O podéis verlo otra vez desde el principio y afianzar los conocimientos. Y como decía, os recuerdo, tenéis que ver los otros vídeos que tengo sobre la apertura, la velocidad y la sensibilidad ISO, si queréis afianzar todos estos conocimientos. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dadle like, por favor, que no os cuesta nada, es solo darle a la manita para arriba, a mí me viene muy bien porque aumento la visibilidad de mis vídeos y sobre todo, lo más importante es que os suscribáis. También es gratuito, no os va a costar nada y cada vez que suba un vídeo os avisará de que hay nuevo vídeo y así no tenéis que estar pendientes. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.